La cuestión hoy es cuáles son los valores liberales, qué son los valores liberales en el contexto actual. Realmente, desde Juárez hasta nuestros días, el término parece haber sido tan maleable como el conocimiento humano. Parece que esto no es lo mismo, los valores liberales en Estados Unidos que en Europa. La pregunta es, ¿qué son los valores liberales en México? Para darnos una perspectiva histórica de este tema, yo quisiera, en primer lugar, ceder la palabra al profesor Alan Knight, un reconocido historiador inglés que ha trabajado desde la Universidad de Oxford, principalmente en el tema de la Revolución Mexicana, en el tema de los movimientos campesinos, en el tema de los movimientos sociales. Así es que, sin mayor preámbulo, Alan, yo quisiera invitarte a que nos participes tus ideas. Ok, muchas gracias. Gracias por la invitación, por estar aquí otra vez. Para hablar de los valores liberales, realmente necesita un filósofo político que tenemos. Yo no soy. Como historiador voy a hablar, lógicamente, sobre la historia del liberalismo, especialmente en México. Desde la independencia hasta hoy en día, lo que quiere decir casi 200 años en 20 minutos, una década por minuto, un año cada 6 segundos, lo que quiere decir un análisis excesivamente general y escueta. En primer lugar, una breve aclaración semántica. Que yo sepa, el castellano no ha sido afectado por el contagio del idioma inglesa, en donde la palabra liberal ha sufrido un extraño, a mi modo de ver, lamentable cambio de sentido, especialmente en Estados Unidos. El gran dramaturgo irlandés George Bernard Shaw llamó a los ingleses y los americanos, cito, dos pueblos divididos por un idioma común. Y es cierto que en el caso del liberal, el sentido en Estados Unidos difiere bastante del sentido original, clásico y yo diría correcto. En Estados Unidos, liberal quiere decir una persona de la izquierda, más o menos, que favorece la reforma social, usualmente por medio del Estado, un Estado interventor, incluso un Estado de bienestar. Lo que en Europa sería un socialdemócrata. Pero en Estados Unidos, quizás el prefijo social huele demasiado de socialismo y prefieren entonces este mal uso de la palabra liberal. Mal uso porque en su sentido original y clásico, que yo creo todavía impera en el mundo hispanoparlante, quiere decir algo diferente, a veces opuesto. En lo político, el liberalismo enfatiza los derechos individuales, la libertad individual. Surgió como una filosofía de oposición en contra del antiguo régimen europeo, contra el absolutismo y contra las iglesias, más que nada la Iglesia Católica. El autor clásico del liberalismo maduro sería John Stuart Mill. Vale mencionar de paso que liberal en este contexto no quiere decir necesariamente democrático. No voy a profundizar en eso, pero es importante. En lo económico, porque yo veo de dos lados, en lo económico, el liberalismo apoya el mercado libre en donde cada individuo puede actuar en su propio interés. Otra vez está en contra del control estatal y los monopolios y privilegios particulares del antiguo régimen. Los liberales económicos, el autor clásico sería Adam Smith, abogaron en pro del mercado libre por dos razones. A, porque era más eficiente y productivo, un argumento empírico, y B, porque era más justo, es decir, una postura normativa. Estas ideas liberales que surgieron en Europa durante el siglo XVIII pronto tuvieron impacto en la Nueva España. Claro, el régimen colonial, monárquico, español, no iba a implementar una política liberal que, lógicamente, socavaría su propia autoridad. Pero las ideas liberales económicas sí tuvieron impacto entre los reformistas borbónicos, quienes, siguiendo a Jovellanos y otros reformistas españoles, trataron de introducir el principio del mercado, del comercio libre, dentro del imperio español. El liberalismo político, por contraste, surgió en México en vísperas de la independencia y cobró fuerza después de 1810 como bandera política de algunos, pero no todos, los insurgentes que quieren o reformar o derrocar el régimen colonial español.
conforme las ideas de la representación popular, etc. Las ideas liberales fueron transmitidos y, más importante, puestos en práctica por las Cortes de Cádiz en 1812, cuando por primera vez hubo elecciones nacionales en la Nueva España. 2 años después, los principios liberales fueron plasmados en la Constitución de Apatzingán, salvo una excepción muy importante, que esta Constitución mantuvo el monopolio de la Iglesia Católica. Una trayectoria algo parecida se vio en otras partes de América Latina. La Argentina, dice el historiador Tulio Alperín, nació liberal. Por supuesto, la Argentina del siglo XX, de Perón, de las juntas militares, no eran tan liberal, al menos en términos políticos. Pero las naciones, como los seres humanos, suelen desviarse de sus orígenes natales de vez en cuando. De hecho, uno podría decir que toda América Latina, incluso todas las Américas, nacieron liberales, en el sentido de que rechazaron el sistema monárquico aristocrático del antiguo régimen europeo y optaron o por repúblicas representativas, la gran mayoría de los casos, o por una monarquía constitucional al estilo de Brasil. Las Américas entonces emergieron a principios del siglo XIX como liberal, republicano y representativo, pero todavía no democrático. Lo que quiere decir que las Américas fueron los pioneros en esta nueva forma de gobierno que en ese entonces apenas existió en Europa. Una Europa en donde todavía las monarcas absolutistas prevalecían, ni hablar del resto del mundo. Por supuesto, las normas liberales no fueron fielmente seguidas. Muchas veces quedaron como un guión público, en palabras del antropólogo James Scott, es decir, unas propuestas escritas, legales y constitucionales que los gobernantes respetaban muy arbitrariamente, pero que el pueblo podía invocar para justificar sus derechos y hacer escuchar su voz. Y vale notar que, no obstante los muchos defectos de los gobiernos supuestamente liberales y representativos en México, pocas alternativas han sido ensayados. El imperio de Iturbide colapsó, la dictadura de Santa Anna duró poco tiempo, la de Huerta también. Y ni Santa Anna ni Huerta son conmemorados como beneméritos de la patria. Incluso el régimen imperialista de Maximiliano tenía algo de monarquía constitucional, es decir, liberal. ¿Cómo explicamos entonces las vaivenes del liberalismo como fuerza histórica en México a través de casi 2 siglos? Estos vaivenes, a mi modo de ver, son productos casi inevitables del compromiso liberal con la realidad mexicana. Es decir, depende de la manera en que el liberalismo, como cuerpo de ideas, se puso en práctica. Las prácticas cambian conforme se convierten en movimientos políticos o incluso en gobierno. Por tanto, ha habido muchos despotismos, socialismos, comunismos, fascismos, etc. El liberalismo no es tan diferente. De hecho, según Jesús Reyes Heroles, como él enfatizó con razón, el rechazo del absolutismo, del dogmatismo del liberalismo, lo hace más flexible, más relativista y menos prescriptivo. Y esta relación con la realidad quiere decir 3 cosas principales. Primero, el liberalismo se evoluciona conforme la coyuntura histórica, tanto nacional como internacional. Es decir, hay varias generaciones de liberalismo a través de la historia de México. Segundo, el liberalismo cambió conforme la base sociopolítica que tenía. Otra vez, en este sentido, el liberalismo no es tan diferente de otros movimientos políticos. El marxismo de Salvador Allende no era el mismo marxismo de Stalin o de Pol Pot. Como voy a sugerir, había liberalismos más populares, incluso campesinos, otros más elitistas, especialmente el liberalismo positivista porfirista, incluso callista. Y por último, el liberalismo en el poder suele cambiar su carácter comparando con su carácter cuando está fuera de poder en la oposición. El liberalismo de Juárez era más federalista y popular mientras que luchaba contra los conservadores y imperialistas. Cuando había triunfado y tuvo que afianzar la República restaurada como gobierno, se volvió más centralizador, más autoritario, menos popular o populista. Otra vez, hay muchos paralelos con otros ismos en el mundo. De hecho, este aspecto del liberalismo me sugiere un problema central y recurrente que se puede llamar la paradoja o las paradojas del liberalismo. El liberalismo, como he dicho, apoya los derechos individuales, un Estado representativo, etc.
¿Qué pasa si el pueblo no quiere tal Estado? Si la voluntad popular prefiere el autoritarismo o un gobierno teocrático. Aunque este dilema no se ha presentado tajantemente en la historia de México, aunque hay algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando los calvinistas negaron dar el voto, el sufragio a las mujeres por temor que ellos votarían en masa por candidatos católicos hasta sinaquistas. Pero el problema de un sistema liberal que permite el crecimiento y quizás la conquista de poder por partidos iliberales, antidemocráticos, fascistas, se ha visto en varios lugares. En Alemania, entre las dos guerras, en Argelia más recientemente, quizás se ve actualmente en el Medio Oriente. Hay casos como Turquía y posiblemente en Irak también. De la misma manera, un gobierno o Estado que quiere implantar una economía liberal, mercado libre, propiedad privada, etc., se enfrenta a un dilema cuando la sociedad no la quiere, cuando se pega a otras normas como propiedad comunal, cooperativa, producción de subsistencia en vez de producción para el mercado, etc. Este problema era clave en el México decimonónico y otras partes de América Latina. Tanto Juárez como Díaz utilizaron el poder del Estado, supuestamente liberal, para extender un mercado, fomentar la producción para el mercado y aumentar la fuerza de trabajo, todo lo cual exigió métodos coercitivos y a veces muy iliberales. Es decir, para crear una economía liberal se necesitaron políticas claramente iliberales. Por último, en mis últimos 5 minutos, quiero tocar un poco más el ejemplo de México. La investigación histórica de los últimos años se han dedicado bastante a la historia política de la flamante República Mexicana y demuestra claramente que hubo, al menos en ciertas partes del país, una verdadera apertura política después de la independencia en 2008-20, con elecciones más o menos populares, con una impresionante participación popular, pero nada más masculina. Hubo además la creencia que la nueva Constitución Federal de 1824 serviría como carta magna de la nueva República Mexicana y su nueva política. Es decir, México entró precozmente en una forma de liberalismo que pocos estados europeos conocieron en esa época. Sin embargo, después, en los 1830 y 40, hubo una reacción conservadora y centralista. Y en vez de la apertura, un proceso de cerrar, y en la década siguiente vino el desastre y la guerra con Estados Unidos. Debido a estos choques, una segunda generación de liberales, la generación de Juárez y Lerdo, se volvieron más radicales, más dispuestos a eliminar los vestigios coloniales que estorbaban el progreso político-económico del país. De ahí su programa más radical, que atacó los fueros militares y clericales, las corporaciones de origen colonial, tanto la Iglesia como los pueblos indígenas. Un programa de liberalismo radical que buscó una sociedad de ciudadanos iguales, más una economía de mercado donde la propiedad privada sería el motor de desarrollo. Después de una larga guerra, tanto civil como internacional, los liberales triunfaron en los años 60 y su triunfo se debió en gran parte de su capacidad para movilizar una fuerza liberal patriótica masiva, cosa que no pasó cuando la guerra con Estados Unidos. Los resultados del triunfo liberal fueron cruciales, especialmente si se compara México con otros países de América Latina. La República fue restaurada, el liberalismo adquirió una fuerte aura patriótica. Los conservadores fueron derrotados y tuvieron que colonizar discretamente el régimen liberal. Por tanto, el liberalismo se volvió, a fines del siglo XIX, la ideología hegemónica del país. Aunque digo una ideología, en realidad era algo más. No simplemente un conjunto de ideas abstractas, sino también una gama de memorias, tradiciones y lealtades que tenían que ver con héroes nacionales y locales, aniversarios, corridos, cuentos orales, bandas filarmónicas y más que nada identidades colectivas de familias, de pueblos, de regiones que habían luchado en la sagrada causa liberal patriótica juarista. A mi modo de ver, la fuerza de estos sentimientos, que se ve en varios pueblos conocidos como liberales, después revolucionarios como Nenecuilco, Zacatelco, Xochipulco, etc., contrastó la influencia negativa de la democratización liberal.
Sin embargo, este liberalismo popular, un folk liberalism, como dice Guy Thompson, iba en contra del liberalismo más elitista y centralizador, primero de Juárez y después más marcadamente con Porfirio Díaz. Además, con Díaz vemos una mutación del liberalismo clásico basado en la idea de que después de tantos años de conflicto, México necesitó la paz y el desarrollo económico, de ahí la célebre lema porfirista, mucha administración y poca política, y su ideología oficial el positivismo, un vástago de liberalismo que descartó el liberalismo político en favor de un proyecto de desarrollo económico, que mostró el dilema que había mencionado, utilizar el poder del Estado para establecer supuestamente un mercado libre. Al mismo tiempo, ya que el liberalismo era en cierto sentido la ideología hegemónica de la época, la oposición también asumió etiquetas liberales. Tenemos la oposición popular, campesina, a veces agraria, más que nada con Zapata, que se ufanaba de sus orígenes liberal patrióticos. El flamante movimiento obrero, principios del siglo XX, también ostentó un discurso liberal patriótico. De ahí en parte surge el conocido Partido Liberal Mexicano. Hasta los católicos, siempre sospechosos del régimen liberal y masónico de Díaz, fueron influenciados por corrientes liberales después de la bula Rerum Novarum. Pero el caso más obvio, más fiel a la tradición liberal, era el movimiento maderista y su partido antireeleccionista, cuyo desafío a Díaz, desafío expresado en términos del liberalismo clásico, señaló los comienzos de la Revolución Mexicana. Por falta de tiempo voy a llegar a una conclusión muy rápida y por lo tanto lamento muy poco sobre la revolución y lo que vino después. Mi argumento principal entonces para concluir sería: es importante en el caso de México ver el liberalismo no solamente como un conjunto de ideas abstractas, sino como unas corrientes muy particulares de gente, de regiones, de ciudades, de comunidades que tenían un apego a la causa liberal, pero cada uno tiene su versión particular del liberalismo. Y si miramos el México actual, para llevar a la actualidad en conclusión, yo creo que como causa o tradición histórica, entonces, el liberalismo mexicano tiene una importancia indiscutible y central, pero como programa de gobierno todavía queda mucho que hacer. Yo reconozco en Alan Knight no solamente un profundo conocedor en detalle de la historia, sino admiro su capacidad sintética y su capacidad de reaccionar ante el titán Cronos, que siempre nos fustiga con sus cosas. En fin, una América Latina decimonónica de carácter liberal, incluso se nos habla de un Maximiliano liberal en cuanto a sus ideas de una monarquía constitucional. Me pregunto de la liberalidad de Maximiliano frente a un Juárez también reconocido como liberal. El juez de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, Benjamín Cardoso, en algún momento señaló que la historia necesariamente trae luz sobre el presente, pero aún queda pendiente la pregunta: ¿qué significan los valores liberales en México hoy? Y para ayudarnos en este proceso de reflexión, yo cedería la palabra a Federico Reyes Heroles. Su nombre realmente anuncia de quién se trata, un prestigio que viene acuñado desde otras personas que llevaron este ilustre apellido. Es colaborador de los periódicos Reforma y de quien dio origen al Reforma, al Norte me refiero. Miembro del Patronato Universitario de la UNAM, presidente del capítulo mexicano de Transparencia Internacional, y si a la capacidad de reflexión política se pudiera agregar algo, también habría que añadirle la vena literaria, pues es autor de las novelas El Abismo, Noche Tibia y Entre las Bestias y Canon. Federico, la pregunta queda en el aire: ¿qué son los valores liberales en México hoy? Gracias por tus amables palabras, exageradas palabras. Como me sabía yo sitiado entre dos muy buenos historiadores, decidí presentar una perspectiva en México. Les recuerdo a ustedes que hoy en Ciencias Sociales tenemos instrumentos
de medición que no existían hace medio siglo. Tenemos ejercicios que han ido acumulando información de valores profundos como los que realiza la Universidad de Michigan, la encuesta mundial de valores, donde podemos comparar realmente a las naciones, 140 naciones del mundo, y podemos comparar cómo van mudando sus valores conforme se industrializan, conforme se educan, conforme se desarrollan. A mí me gustaría comenzar por eliminar las trampas con las que crecimos muchos de nosotros sobre los valores liberales y cómo aparecen estos valores liberales. Una trampa es pensar que surgen automáticamente con la modernidad. Falso. Hoy estamos viendo modernidad y pensamiento autoritario convivir de manera plena en China, en Japón y en muchas naciones. No necesariamente está vinculado lo uno con lo otro. Yo creo que hay que tomarlo con una pizca de sal. La modernidad puede implicar avance de valores democráticos y liberales en algunos países, pero no necesariamente van de la mano. Segunda tesis, diría yo, los valores liberales han sido promovidos y en esa promoción han sido inducidos, han sido impuestos, y en esa promoción ha habido violencia, y a veces se nos olvida lo que está detrás de la Revolución Francesa, lo que estuvo detrás de la independencia norteamericana, lo que estuvo detrás, estoy pensando por ejemplo los 40 años que se tardó el Código Napoleónico en poderse instalar por las resistencias de las comunidades agrarias en Francia. Los valores liberales generan rupturas muy importantes en las sociedades tradicionales y no debemos de creer que son recibidos con los brazos abiertos, para nada. Y esta es espléndida novela, ahorita me estaba yo acordando, Julio, El siglo de las luces de Carpentier, con este personaje que cabalga en Haití tratando de imponer los valores liberales frente a en una población que no simplemente… La guillotina, exactamente. Otra trampa, creo yo, es pensar que el desarrollo naturalmente provoca valores liberales. Tenemos la combinación de desarrollo con pensamiento autoritario, y el pensamiento autoritario es algo que está muy arraigado, y puede incluso haber involuciones. Recordemos que Alemania era el país más educado de la Europa del primer cuarto de siglos, y esa Alemania fue la que escogió a un tirano para gobernarse. Entonces, no creamos que lo uno conduce, insisto, automáticamente lo otro, o que se llega a una etapa y que entonces los valores liberales ya se asentaron, ya echaron raíces y no hay marcha atrás. Falso. Una de las grandes lecciones del siglo XXI es que estamos viendo el crecimiento brutal de China con valores autoritarios. Frente a las olas democráticas de Huntington y de las últimas décadas del siglo XX, habría que contraponer la realidad de que China es un país autoritario y Singapur es un país autoritario. No caigamos en la simplificación de pensar que lo uno conduce a lo otro. Los valores liberales pensamos que tienen una larga tradición, y esto es falso. Si ustedes analizan cómo era la vida democrática en principios del siglo XX, de los 60 estados-nación que había registrados, eran grandes estados-nación, solo 12 eran democráticos. Ya ustedes se podrán imaginar, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, etcétera. De esos países, de esos 12, ninguno pasaría la prueba que hoy les imponemos a las democracias. En Inglaterra no votaban los no propietarios, en Estados Unidos no votaban las mujeres, no votaban los jóvenes. Los valores liberales son muy recientes. En algún experimento un día me puse a jugar y en un reloj temporal digamos del 1 de enero al 31 de diciembre, el anuncio hecho por The New York Times en 99 de que la mitad de la población mundial ya vivía bajo un régimen democrático, llega el 31 de diciembre a las 11:48 de la noche. O sea, son muy recientes, y normalmente creemos que porque han estado en la teoría, porque hablamos de la teoría democrática de siglos y siglos, de milenios, creemos que eso ha estado allí en la realidad. No es cierto. La humanidad ha sido gobernada mucho más por valores autoritarios, por sociedades, por gobiernos autoritarios, que por sociedades democráticas, y tenemos que enfrentarlo como tal. ¿Son universales? No es cierto que sean universales. Hoy podemos constatar que fueron un producto de algunos países de Europa, de los Estados Unidos, y que eran excepciones.
Y claro, esto es incómodo de manejar políticamente porque es admitir cierto eurocentrismo que normalmente tendemos a rechazar. Y no solo eso, tendemos a pensar que una vez que llega un valor democrático, una sociedad a la democracia, los valores se extienden. The Freedom House ha demostrado que el 60 y tantos % de la población mundial vive bajo un régimen democrático, pero que solo hay libertad de prensa para 30% de la población mundial. Entonces, ¿qué tipo de democracias son esas donde no hay libertad de prensa? Entonces, son, diría yo, democracias contrahechas, si me permite decirlo. Estas olas de democratización tienen, insisto, regresiones como las que estamos viendo en Venezuela o en el Perú. Ahora, ¿qué sí sabemos de los valores democráticos? En primer lugar, que las ciudades fomentan valores democráticos. El concepto tradicional de Gemeinschaft y Gesellschaft, de sociedad y comunidad, se rompe con los procesos de urbanización, y los procesos de urbanización son de civilización, civitas. La convivencia urbana tiende a fomentar la noción de igualdad, por ejemplo. Hay una frase en alemán que es muy clara, dice Stadtluft macht frei, el aire de la ciudad te hace libre. Hay algo ahí del fenómeno estudiado por Barrington Moore, por Tida Schockpoll, por una serie de autores que han demostrado cómo las ciudades han ayudado al surgimiento de pensamiento liberal. Sabemos que el comercio incrementa los valores liberales. De hecho, el derecho de gentes surgió por el intercambio comercial y por el intercambio, por el movimiento de gentes. Sabemos que el comercio apoya las garantías no solo de la mercancía, sino de quien hace el comercio, de quien lleva a cabo este comercio, y esto ha sido ampliamente establecido. Sabemos también, hoy lo podemos afirmar, que son la base de las democracias estables. ¿A qué me refiero con esto? Las democracias por sí mismas, el sistema democrático de lucha democrática, de competencia democrática por sí mismo no garantiza estabilidad. Lo que garantiza estabilidad es la existencia de los valores democráticos en las sociedades. Lo estamos viendo, regreso al caso de Perú. Por eso los teóricos hoy están hablando de ¿qué? De sociedades iliberales, de democracias iliberales, en donde los valores no casan con el régimen democrático y dicen, cuidado, esta es una fachada, detrás hay una crisis. ¿Qué sí sabemos? Que allí donde hay un alto valor del individuo, tienden a enraizarse los valores democráticos, y esto se mide hoy, se llama valor interpersonal en la encuesta mundial de valores. Ahí sí sabemos que hay una correlación directa. Aquellas sociedades donde el valor interpersonal es alto, donde yo acepto los derechos de Javier y digo, Javier tiene los mismos derechos que yo, en esas sociedades los valores democráticos liberales tienden a asentarse. Un ejemplo muy concreto, en México nos brincamos la cola. Brincarse la cola, la hilera, es una expresión que violenta uno de los principios jurídicos más antiguos, primero en tiempo, primero en derecho. Esas expresiones cotidianas de convivencia son muy significativas de cuáles son los valores que están detrás. Algo que resulta increíble es que los valores democráticos, los valores liberales, en ciertos momentos pueden ser menos atractivos que los autoritarios. Adam Pressworski, desde la Universidad de Nueva York, ha hecho un estudio y son más sensibles los países democráticos a las crisis económicas que los países autoritarios. El ciudadano democrático liberal se irrita más fácilmente, por decirlo de alguna manera. Y finalmente, yo diría que la tentación democrática autoritaria nunca muere. Incluso en naciones como Estados Unidos, cuando se plantea un reactivo que es muy sencillo, ¿qué prefiere usted? ¿Un gobierno de mano dura o un gobierno democrático? Incluso en los Estados Unidos hay un 6% de la población que dice yo prefiero mano dura. Siempre hay un tío por ahí que dice deberían de cerrar el Congreso, deberían de cerrar el Senado, tanta discusión lo único que hace es perder el tiempo. El pensamiento autoritario siempre está por allí y coquetea sobre todo en los momentos de crisis. Ahora, en el caso de México, ¿qué es lo que ocurre? Yo diría, en primer lugar, ya Alan se refirió a eso, seguramente Javier lo hará, nuestro pasado indígena y colonial es un pasado
que va a contrapelo de lo que estaba sucediendo en Europa. Es un pasado frente al cual no hemos, tengo yo la impresión, tenido una versión suficientemente crítica de lo que implicaba el imperio azteca, de lo que implicaban la vida comunitaria tal y como se establecía en el mundo prehispánico. Creo que ahí nos falta una lectura que no va a ser muy cómoda de nosotros mismos y que no va a terminar siendo, digamos, favorable a la promoción de los valores liberales. Segunda cuestión, decíamos hace un momento, somos republicanos, pero no somos liberales. El Estado en México se formó de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Es un Estado que surge con la intención primero de ser Estado, antes que el de fomentar los valores en las sociedades. Era una cuestión de poder. Juárez y su carreta recorriendo México nos habla de esa necesidad de primero instaurar al Estado antes que ir a los valores de las sociedades. Después, recordemos que en México hay un grave problema todavía de dispersión. Actualmente tenemos más de 100,000 comunidades con menos de 1,000 habitantes, de tal manera que en esas pequeñas comunidades las tradiciones son brutalmente autoritarias. Estoy pensando en igualdad de géneros, por ejemplo. No sé si ustedes han seguido las elecciones en Oaxaca, pero en Oaxaca el 70% de las casillas se manejan los usos y costumbres. Desde que se aceptó esto, el voto a mano alzada, no ha llegado una sola mujer a un puesto de elección popular. Entonces, cuidado con pensar que esta dispersión se ha acabado, para nada. Tenemos un grave problema presente, diría yo, de dispersión. Después, yo creo que hay una triste identificación de los valores liberales con los opresores. Al fin y al cabo, Francia fue opresora, al fin y al cabo, Estados Unidos fue opresor y nos quitó la mitad del territorio, y en el caso de España, la semilla liberal fue la Constitución de Cádiz, pero hasta allí tampoco podemos irnos para atrás. Entonces, eso de admirar los valores liberales de Francia y de Estados Unidos nos resulta políticamente incómodos. Y terminaría yo con algo que me parece importante. Hay una brutal mitología del pasado que no hemos sabido, digamos, digerir. A eso hay que sumarle lo que ocurrió con un autoritarismo, diría yo, eficiente, funcional, que gobernó durante 50 años al país, apoyado en el corporativismo, y no tenemos de qué asombrarnos, o por qué asombrarnos de que exista esta, diría yo, debilidad de los valores democráticos, de los valores liberales en México. Algunos datos. En México el 50% de los ciudadanos no sabe lo que es ser ciudadano. Confunde los términos. Dice votar, no entiende que hay derechos y obligaciones. 85% no participa en trabajos comunitarios. Contra lo que pensamos de que este es un México muy solidario, eso es falso. Solo en situaciones excepcionales, un huracán, lo que sea, hay una reacción por parte de la sociedad. El mexicano no confía en los otros mexicanos. 34% de la población sacrificaría libertad de expresión por bienestar. Ante la disyuntiva de ¿qué prefiero? No, mejor sacrifico libertad de expresión, pero quiero más progreso. 49% de la población prefiere un gobierno que actúe aunque no pregunte. 60% apuesta a los líderes y no a las leyes. 88% piensa que hay que cuidarse de la gente porque la gente se aprovecha. Esa es nuestra confianza en los otros ciudadanos. 72% de la gente solo se preocupa por sí misma. No le interesa saber qué ocurre con el resto de la sociedad. 47% piensa que no deberían de aparecer en televisión personas que expresan ideas contrarias a las que él enarbola. 48% piensa que es correcto que un funcionario saque provecho de su puesto. 39% considera que los homosexuales no deben de participar en política. 33% dicen que solo una ley buena debe ser respetada, una ley con la que el ciudadano esté de acuerdo. El 56% piensa que es difícil organizarse con otros ciudadanos, entonces vamos solos en la vida. Y 16% piensa que es válida la justicia por propia mano. Como ven, y qué bueno que estamos en el TEC de Monterrey, tenemos un reto educativo y cultural por enfrente enorme.
Se puede, pero no lo dejemos a caída libre. No pensemos que porque ya hubo alternancia los valores liberales ya se modificaron. Mi impresión es que es momento de sentarnos con calma a ver esa cultura política de los mexicanos. Aquí les traje algunas encuestas por si las quieren ver, las más recientes, incluida la que hacemos en Transparencia Mexicana, que tiene todo un apartado de valoración cultural. Está la ENCUP 1, la ENCUP 2, la ENCUP 3, la nuestra y por supuesto la encuesta mundial de valores. Yo aquí acabo, ojalá y haya sido útil y mil gracias por la invitación. Tal parece que frente a un siglo XIX que nos describe Alan Knight con unos valores liberales de vocación republicana, el 20 y los principios del 21, en el pensamiento de Reyes Heroles, parece que los valores liberales se anuncian como con una vocación de afirmación a la identidad democrática que eventualmente se plantea como una excepción en el devenir de la historia. La gran amenaza se describen también con esa vena literaria, un poco con el título aquel de las trampas de la fe. Así es que, siguiendo el pensamiento de Cardoso, habría que tomar en cuenta que si bien la historia ayuda a iluminar el presente, también la historia arroja luz sobre el porvenir. Así es que creo que el siguiente paso sería reflexionar sobre aquello que en relación a los valores literales se alcanza a ver en el horizonte. ¿Y quién mejor para ayudarnos a reflexionar sobre este tema que Javier García Diego? Javier García Diego es el presidente del Colegio de México para el periodo 2005-2010, es egresado de la licenciatura en Ciencias Políticas de la UNAM y es doctor en Historia por la Universidad de Chicago. Sus líneas de investigación se presentan con nombres tan sugerentes como Rudos Contracientíficos, la Universidad Nacional durante la Revolución Mexicana, la Revolución Mexicana, crónicas, documentos, planes y testimonios. En fin, Javier, a mí me gustaría invitarte a que nos ayudaras a reflexionar sobre este tema. ¿Qué es aquello que sobre los valores liberales se alcanza a ver en el horizonte? Bien, gracias. Creo que este no voy a tomar este otro. Gracias, Federico. Vamos a pasar. Gracias. Bueno, entro de lleno al tema. Decía bien Federico, está entre dos historiadores. Entonces voy a dar intentar dar una visión. Ya Alan señaló lo difícil que es revisar 200 años de historia en tan solo 20 minutos. Yo también preparé unas reflexiones con la misma amplitud cronológica. En algunas cosas disiento de Alan, en otras creo que estaríamos considerablemente de acuerdo. Yo comenzaría mis reflexiones con la siguiente pregunta. Bueno, ¿es México un país liberal? Y me respondo rapidísimamente. México es un país con un gobierno que se declara liberal desde el último tercio del siglo XIX, pero no me queda muy claro que tengamos una sociedad liberal. Me queda claro que parte de la sociedad mexicana es liberal, pero no de ninguna manera es una parte mayoritaria. La perspectiva histórica me lleva a lo siguiente. Si uno ve la independencia de México, efectivamente con la independencia se estableció un país independiente, se estableció forma de gobierno republicana, sin embargo no se establece un país liberal, porque quienes triunfan en la independencia son corporaciones vinculadas al ejército extrigarante y a la Iglesia Católica en buena medida. De hecho, durante los primeros años postindependentistas, digamos de 1820 a 1850, solamente hubo un momento en donde predominaban las ideas liberales, que fueron los años de 1833-34, los años de Gómez Farías y Mora. Y además el intento de ellos fue fallido, fueron expulsados del país, prácticamente todas sus medidas fueron no solamente descontinuadas, sino incluso
les quitaron su vigencia. Así que yo de ninguna manera pienso que durante esos años hay un liberalismo. Creo que lo que triunfó en la independencia fueron independentistas conservadores y en buena medida corporativos. Sobre todo, el gran órgano de poder entre 1820 y 1850 es el ejército ex-trigarante. A eso voy a volver después. ¿Qué tenemos? Una segunda etapa del liberalismo mexicano es el que llamo, no soy original, estoy tomando el título del maestro Luis González, 1850, 1860. ¿Ahí qué tenemos? Tenemos un liberalismo vinculado a élites políticas regionales con apoyo popular. Estoy convencido de que sí hay un liberalismo popular en esos años, pero también es un liberalismo ligado al ejército. ¿Por qué? Porque fue un liberalismo que se impuso en campos de batalla, primero contra grupos conservadores y después incluso con la intervención francesa. Así que es un liberalismo que tiene, por lo menos en sus inicios, una débil relación con la sociedad civil, con movimientos cívicos. Esto para mí es muy, muy singular. Otra característica del liberalismo mexicano es la que sigue. Primero que todo, no se dio, como se dio en Europa, una lucha de clases medias en contra de un Estado absolutista, en contra de una monarquía apoyada en unas capas amplias aristocráticas. No, realmente lo que tenemos en Nueva España, se refería a ello Federico, es un virrey con un equipo reducido, muy, muy reducido, poco vinculado a la tierra. Entonces, realmente cuando los liberales se están enfrentando, están desarrollando, se están triunfando, el liberalismo triunfante no es en contra de un Estado absolutista. De hecho, en México lo que había era básicamente una ausencia de Estado, no había un Estado fuerte. Entonces, ¿contra quién están triunfando? ¿A quién se están enfrentando estos liberales? Es a la Iglesia Católica, que cumplía funciones estatales. ¿A qué me estoy refiriendo? Llevaban las estadísticas. Los censos básicamente no eran censos gubernamentales ni cívicos, eran eclesiásticos. No había cobro de impuestos realmente, se cobraba, era más eficiente el cobro del diezmo. Las relaciones civiles las manejaba la Iglesia Católica, la educación, las políticas asistenciales. Entonces el liberalismo mexicano lo que hace es construir, fíjense nada más jóvenes, no es debilitar a un Estado absolutista, sino construir un Estado inexistente. Ese es el objetivo de los liberales y por eso el liberalismo mexicano es un liberalismo, y voy a decir un contrasentido, es un absurdo, pero es un liberalismo estatista. ¿Sí? Una locura, ¿verdad? Pero sí, parte de eso sí. Y más que liberalismo, es un jacobinismo. Identificamos liberalismo con jacobinismo porque el principal enemigo de los liberales era la Iglesia Católica. Entonces tenemos un liberalismo más jacobino que liberal y tenemos un liberalismo más estatista que individualista. Luego hay un tercer momento. A veces cuando uno lo amenaza, Cronos, como decías, va demasiado deprisa y luego digo, bueno, voy a irme con más calma porque todavía tenemos unos minutos. La tercera etapa, el llamado liberalismo positivista, liberalismo científico o incluso, como lo llamaron algunos de ellos, liberalismo conservador. Y no es un nombre original. En México también se usaba, en Francia, en España, por ejemplo, Castelar hablaba de un liberalismo conservador. ¿Por qué puede ser un liberalismo conservador o un liberalismo positivista? Se da entre los años 1880 a 1910, más o menos, años del Porfiriato. ¿Por qué? Porque ya no necesita ser un liberalismo doctrinario, ya no necesita ser un liberalismo radical, porque los grupos conservadores y la Iglesia Católica habían sido vencidos, para comenzar en el campo de batalla y luego en todos los terrenos sociales, políticos y culturales. Entonces, es un liberalismo sin enemigo al frente, que lo que puede permitirse es fomentar la educación laica, fomentar la modernización económica, la modernización social del país, empujar la economía liberal, pero finalmente no fomenta la modernización política, formas democráticas. Entonces yo me preguntaría si en este liberalismo conservador, liberalismo positivista, liberalismo científico del periodo porfiriano, sí podemos hablar de me pregunto si podemos hablar de un país liberal con un gobierno autoritario y no democrático. Cuarta etapa.
la Revolución Mexicana que da inicio en buena medida a lo que es nuestro siglo XX, que caracterizará lo que es nuestro siglo XX. Para comenzar, coincido con lo que decía Alan, salvo el momento de Francisco y Madero, la Revolución Mexicana no es un movimiento liberal, es un movimiento que busca el regreso de las comunidades que habían sido lastimadas durante la lucha liberal de mediados del siglo XIX, y es una revolución estatista, busca crear un Estado grande. Si uno revisa la Constitución de 17, se va a encontrar pues, que se está construyendo un país con un gobierno, una constitución estatista. El Estado puede intervenir en economía, en educación, en la cultura, en las relaciones civiles. Pero no solamente eso. Si uno revisa las oposiciones, las principales oposiciones en México durante buena parte del siglo XX post-revolucionario, vamos a encontrar que la oposición de izquierda no es una oposición liberal, ¿sí? Es más, voy a decir otra salvajada, es una oposición de izquierda más estatista que clasista. Veo a la izquierda de México más preocupado en construir un Estado fuerte interventor que en construir un movimiento obrero consolidado. Y a raras veces oigo hablar a izquierdistas en favor de un movimiento obrero fuerte, hablan en favor de un Estado fuerte. Y bueno, la oposición que vamos a identificar con el PAN mientras fue oposición no era una oposición liberal de ninguna manera. El PAN era sospechaba del liberalismo, refutaba el liberalismo básicamente por dos razones. Uno, por el asunto religioso, el tema religioso, está identificado buena parte del panismo con la religión católica, pero sobre todo porque los panistas veían en las soluciones liberales del siglo XIX soluciones retóricas, románticas, no técnicas. Entonces esas son dos razones para que no podamos identificar al PAN con una oposición liberal. En términos generales, yo me preguntaría, antes de ir ya a la etapa contemporánea, ¿por qué el liberalismo ha sido tan débil en la historia de México? Primero que todo, es un país con tradición católica. Es un país, bueno, hay muchos de origen católico, pero sí, México viene de la línea hispánica, y España no fue un país reformista. Y por lo tanto no surgió, no se desarrolló ni la pluralidad religiosa ni la tolerancia. Es más, la ilustración hispánica, la ilustración española y la ilustración en América Latina fue católica, no es una ilustración a diferencia de otras de corte más secularizada. Uno puede identificar los nombres de los principales ilustrados españoles, Feijó, por ejemplo, y uno lo identifica. Bueno, era religioso, ¿no? México es un país de tradición autoritaria, ¿sí? Carecemos de antecedentes democráticos muy claros y consolidados, 3 siglos de subordinación política. Tercero, México tiene débil liberalismo porque durante mucho tiempo tuvo una débil clase media, y la clase media es un fundamental, imprescindible para la consolidación del liberalismo. México, cuarto argumento, es un país con una enorme estructuración corporativa. En el mundo rural existen las comunidades campesinas. Uno no es un individuo, uno es miembro de tal comunidad. Yo soy miembro, habitante de tal pueblo. Hasta principios del siglo XIX eran predominantes los gremios como organizaciones obreras, y durante casi todo el siglo XX los grandes sindicatos corporativos han sido más poderosos que los movimientos civiles. México además tiene una débil tradición cívica. Estaba dando Federico unos datos estrujantes. Voy a dar uno más, espero que no sea tan estrujante para no terminar con demasiado pesimismo la sesión, pero de nuestros 200 años de vida independiente, solo durante la República restaurada y después de 1946, o sea 70 años, hemos sido gobernados por gobiernos civiles. Solamente una tercera parte de nuestra historia ha tenido gobiernos civiles, el resto hemos sido gobernados por militares, que es
El resultado de ello, que durante estos años la corporación política por excelencia fue el ejército. Concluyo con la situación actual. ¿Cómo veo yo la situación actual? ¿Hay o no liberalismo en México? Yo diría sí, desde finales del siglo XX. Hay una clase media creciente, hay un aparato gubernamental adelgazándose, esto es, el Estado ya no es tan omnipresente como en otros periodos. Vemos una mayor economía de mercado, vemos formas más democráticas, competencia política, libertad de expresión, acceso a la información. Vemos una considerable y creciente secularización, esto para mí es importantísimo, aumenta el nivel educativo día a día en el país. Bueno, nada más hay que ver el éxito del sistema TEC, es muy, muy importante. Iba yo a decir, para concluir, que el liberalismo en México, y aquí está la prueba, está con 2 tintas. Federico no me deja mentir. Había puesto, el liberalismo en México es reciente pero irreversible, pero después de lo que dijo Federico, ya lo dudo, no sé si de verdad es irreversible. Cada día crecen las organizaciones civiles o ciudadanas, yo decía, pero dice Federico que es nada más el 15% de los ciudadanos que están interesados en organizaciones civiles. Aún así, ¿cuál es el reto? Mejorar nuestro liberalismo, fortalecerlo, generalizarlo en términos sociales, en términos culturales y en términos geográficos, llevarlo al norte, al centro y al sur y obviamente al campo mexicano. Muchas gracias.